Bueno, vamos a hacer el cálculo de la corriente que circula por una estufa a menos tensión. Tenemos una estufa de 2000 watts a 220 volts, ¿no? Una estufa común y corriente de 2000 watts. Enchufas la estufa, la pones al máximo, te da de potencia 2000 watts. Bueno, ¿qué corriente consume una estufa de 2000 watts? Se hace una formulita, la fórmula es potencia es igual a tensión por corriente. Entonces, yo la potencia la sé y la tensión la sé. Necesito saber qué corriente pasa. Entonces, como la tensión está multiplicando, pasa dividiendo. Así que sería la corriente es igual a la potencia, la U pasa para abajo, pasa dividiendo. Entonces, tenemos una potencia de 2000 watts y tenemos una tensión de 220 volts. Bien, entonces hacemos el cálculo. .09 amperios. Vamos a redondear a 9 amperes. Bien. Entonces, esta estufa de 2000 watts enchufada a 220, por el cable va a circular 9 amperes. Bien. Ahora lo que yo quiero saber es la resistencia de la estufa. ¿Por qué quiero saber la resistencia de la estufa? Porque la resistencia no es una variable, es una constante. Porque la resistencia de la estufa no va a variar, va a ser siempre la misma, la resistencia es la misma. Está fabricada con tantas vueltas de alambre, formó una resistencia. La resistencia es la frenada de los electrones en el conductor. Suponete que este es un conductor, vamos a ponerle, es un ejemplo de corriente continua, ¿no? Los conductores, los electrones van de acá para allá, bien. Ahora, si yo no le pongo una resistencia acá, o sea, circulan por el cable, pasan todos los electrones, todos. En el caso de que no tenga una resistencia, es un número muy alto que podría ser hasta infinito. Si yo le pongo una resistencia a este cable, acá, los electrones se chocan, se frenan con la resistencia y pasan lo que pueden pasar. No pasan todos, hay algunos que se chocan contra la resistencia. Cuanto más grande es la resistencia, menos electrones van a pasar. Esta resistencia no varía. Esta resistencia es la que yo quiero calcular ahora de la estufa. ¿Cuál es la resistencia que tiene la estufa? Lo que te frena a la estufa. Eso se mide en ohm. Entonces, según la ley de Ohm, resistencia es igual a la tensión sobre la corriente. Es parecida a la fórmula de potencia. Es parecida, ¿no? Entonces, si yo tengo 220 volts y me circula una corriente de 9 amperes, entonces hacemos el cálculo, 220 dividido los 9 amperes, y me dice que la resistencia de la estufa es 24,5 ohmios. Redondeé el 5 para que sea más lindo el 5 que el 444. Bien, entonces, la resistencia de la estufa, de esta estufa de 220 volts y de 2000 watts, tiene una resistencia de 24,5, por eso que enchufado a 220 volts pasa 9 amperes. Bien, ahora lo que yo quiero saber es qué corriente me va a circular por esa estufa a menos tensión. Para eso haría el despeje, o sea, yo quiero saber qué corriente, entonces despejo de la fórmula, la tensión sigue arriba y la resistencia pasa por abajo. Bien. ¿Por qué? Según la ley de Ohm dice que la corriente es directamente proporcional a la tensión. Me dice que la corriente es directamente proporcional a la tensión. Eso significa que si sube la tensión, sube la corriente. Eso significa que si yo tengo 220 volts y tengo 9 amperes, cuando tenga más voltaje me va a subir. Es directamente proporcional a la tensión. Si baja la tensión, baja la corriente. Es inversamente proporcional a la resistencia. Cuanto más grande es la resistencia, menos corriente va a pasar. Por eso la fórmula es así. Ahora, vamos a hacer el ejemplo con 220 volts. Yo tengo los 220 volts y la resistencia es de 24,5 ohm. Entonces, si divido, me va a dar los 9 amperes. Bien. Entonces, me está diciendo que 220 voltios con una resistencia de 24 ohm voy a tener 9 amperes. Ahora, yo en la línea tengo 160 voltios. 160 voltios. La resistencia es siempre la misma, no va a variar la resistencia. 24,5 ohm. Entonces, 160 dividido 24,5 ohm es igual a 6,5 amperes. 6,5 amperes. Bien. Si tiene menos tensión, tiene menos corriente, según la ley de Ohm. Ok, ahora, a mí me dice que la estufa es de 2000 watts. Si la estufa se mantiene a los 2000 watts y yo le bajo la tensión, se tendría que subir la corriente. Pero no. Como la resistencia no varía, me baja la tensión, entonces me baja la corriente. Entonces, la conclusión que se saca, que es lo que pasa, que es lo que realmente saca en la fórmula, es que me varía la potencia. La potencia es igual a la tensión por la corriente. Bien. Si yo tengo 160 voltios y me circulan 6,5 amperes, esto va a ser igual a 1040 watts.
Eso significa que si yo le bajo la tensión, se baja la potencia. La resistencia no va a variar nunca. La potencia de 2000 watts a 220 volts. Si vos le pones menos tensión, la potencia se baja, según la ley de Ohm.